El proceso de investigación científica, etapas y actividades. La investigación científica es un trabajo meticuloso y creativo en el que se realizan distintos tipos de actividades con una dinámica variable y flexible, en la que se pueden estar avanzando al mismo tiempo en varias tareas. Aún así, el método científico encausa las actividades de un determinado proceso de investigación en una secuencia de etapas que, bien diseñadas y planificadas, facilitan la llegada a buen puerto, es decir, a conseguir un conocimiento científico original en respuesta a un problema de investigación. El proceso de investigación es una secuencia compleja de actividades de naturaleza intelectual y empírica que, teniendo en cuenta la estrategia básica que establece el método científico y planificado sobre la base de determinados enfoques teóricos y metodológicos, permite resolver problemas mediante la construcción de un nuevo conocimiento. El proceso de investigación se inicia reconociendo una idea, explicitando una necesidad de conocimiento, planteando una pregunta sobre la base del cuerpo de conocimientos previos de la ciencia. En este momento, una exhaustiva revisión de la literatura garantiza la originalidad y la definición precisa del problema y de los objetivos de la investigación. A la vez, se completa el marco teórico y conceptual del que emergen las respuestas tentativas, supuestos, conjeturas o hipótesis del estudio. En investigación cuantitativa se reconoce que el carácter de la hipótesis determina ciertas características del diseño metodológico del estudio, cuyos componentes deberán planificarse con detalle antes de iniciar la siguiente etapa. Una vez diseñado el estudio, se inicia el trabajo de campo para recolectar, procesar y analizar los datos, de modo tal que se cumplan los objetivos inicialmente planteados en la respuesta al problema de investigación. En una lógica hipotético-deductiva, en esta etapa se somete la hipótesis a prueba. De este modo se contrasta con datos recogidos de una muestra y se concluye acerca de su verdad o falsedad para corroborarla o rechazarla. Finalmente, los resultados y conclusiones del estudio deben ser presentados a la comunidad para que se constituyan en una contribución al cuerpo de conocimientos de la ciencia y así dar lugar a nuevos y diferentes trabajos de investigación. Esta secuencia de actividades se enmarca a fines didácticos en 3 etapas. La planificación, que comprende actividades eminentemente intelectuales. La fase de ejecución de la investigación y análisis de los datos, que requiere actividades de naturaleza más empírica. Y otra fase, nuevamente con mayor compromiso intelectual, como es la redacción de informes, artículos y otros tipos de materiales de comunicación para la divulgación del trabajo realizado. En este esquema del proceso de investigación se vislumbra la estrategia básica que establece el método científico. La identificación de una idea o inquietud o pregunta de investigación que llamamos problema. El reconocimiento de supuestos o respuestas tentativas a esa pregunta, que en metodología cuantitativa se formulan formalmente como hipótesis. Y la realización de un trabajo de campo que supone una prueba para esa hipótesis, o bien una rigurosa recolección de datos que son analizados e interpretados para resolver el problema de investigación. Veamos con un poco más de detalle algunas de las principales fases y actividades que se llevan a cabo en un proceso de investigación. La etapa de planificación es fundante y de enorme importancia para la investigación, porque se define cada uno de los pasos a seguir, desde la selección del tema de investigación, detalles administrativos, la estrategia de análisis de datos u otras actividades aún más avanzadas del proceso.
Este es uno de los motivos por los cuales se dedica a esta etapa buena parte del tiempo y los contenidos del aprendizaje de la metodología de la investigación. Con fines didácticos, distinguimos tres fases en esta etapa: el planteo del problema, los objetivos de la investigación, la elaboración del marco teórico y el diseño metodológico. En la fase de planteamiento del problema y objetivos de investigación, se elige un tema de interés, se identifican los elementos de su pregunta de investigación, que son el objeto de estudio, las variables y el contexto espacial y temporal. Se plantean esos elementos en un enunciado claro de problema de investigación y se justifica la elección de ese problema de investigación. Finalmente, se definen los objetivos entre los que se pueden distinguir generales y específicos. En la fase del marco teórico, el equipo de investigación realiza un proceso de elaboración intelectual que transcurre el estudio de distintos modelos teóricos y conceptuales, así como la revisión de antecedentes actualizados de la investigación. Estos antecedentes suelen ser principalmente estudios previos y recientes que aportan conocimientos útiles a la génesis y al diseño de esta nueva investigación. La hipótesis se enuncia como consecuencia lógica de las teorías y datos que se hayan reunido en el marco teórico. Además, el marco teórico debe señalar aquello que contribuya a definir las variables de estudio y las relaciones entre ellas, de modo que las hipótesis podrán anticipar con mayor claridad el carácter de las relaciones entre variables que se espera encontrar. El marco teórico ayuda también a identificar y plantear coherentemente el problema y a seleccionar detalles del diseño metodológico. De ahí que se insiste en que el marco teórico, aunque se exponga en esta etapa, es un cuerpo de referencia que dialoga con todas las etapas y fases del proceso de investigación. El diseño metodológico consiste en una especificación de cómo se procederá para resolver el problema. Las secciones que lo componen se ordenan habitualmente como se presentan a continuación. El enunciado del tipo de estudio, que es la estrategia general que seguirá la investigación para seleccionar la muestra y administrar los procedimientos necesarios para la recolección de datos. La delimitación de la población sobre la que se querrían sacar conclusiones y de la muestra que efectivamente se estudiará, incluyendo la forma de selección y su tamaño. Las variables de estudio, en este caso sus definiciones operacionales, es decir, la expresión clara de los conceptos que se quiere estudiar y de las características o indicadores que se observarán y recolectarán como datos. También se especifican las técnicas e instrumentos que se utilizarán. El plan de tratamiento de datos, que formula la estrategia de procesamiento y análisis en consonancia con los objetivos y las hipótesis planteadas previamente. Los recaudos éticos, que dependen del tipo de estudio del que se trate, de las técnicas que se utilicen y del tipo de datos que se manejen. Finalmente, es muy útil diseñar un cronograma que establezca los tiempos previstos para cada una de las actividades que se llevarán a cabo, así como listados de recursos disponibles y los presupuestos de los recursos que serán adicionalmente necesarios. En la etapa de ejecución y análisis de los datos, se han reunido dos fases que pueden llevarse a cabo consecutiva o paralelamente. La ejecución refiere al trabajo de campo que se realiza para recolectar datos. A menudo es necesario y recomendable realizar una prueba piloto para poner a punto el instrumental, las técnicas y comprobar el adecuado entrenamiento de las personas que lo administrarán.
El trabajo de campo, concretamente, incluye los procedimientos de selección de la muestra y de recolección de los datos, que puede hacerse de fuentes primarias, es decir, directamente de quienes son objeto de estudio, o secundarias, como archivos, historias clínicas o bases de datos ya constituidas, entre otras posibles. El procesamiento de datos puede implicar la codificación de la información recogida, la carga o informatización de datos, el control de calidad de los datos recolectados. En tanto que se llama análisis de datos a la aplicación de técnicas como las estadísticas para las características de la muestra, el comportamiento de los datos, las relaciones entre variables y, en definitiva, la consecución de cada uno de los objetivos propuestos o bien la corroboración o refutación de las hipótesis en términos estadísticos. En esta etapa transcurre uno de los momentos más apreciados y apasionantes del proceso de investigación, cuando se obtienen e interpretan los resultados a la luz de las teorías y antecedentes disponibles. En la etapa de difusión, el equipo de investigación debe cumplir con requisitos administrativos, con exigencias del sistema científico y con compromisos éticos. Habitualmente se debe escribir un informe o memoria para presentar a las entidades que propiciaron y que evalúan la investigación. También se elaboran artículos para comunicar los resultados a la comunidad profesional y científica, y cada vez más se trabaja en la divulgación de los nuevos conocimientos a la sociedad. Y esto se realiza a través de diversos materiales de comunicación, como pueden ser notas, videos o publicaciones breves en redes sociales. Cabe entonces, y finalmente, identificar dos momentos de escritura y presentación del trabajo científico. La planificación de la investigación se plasma en protocolos de investigación, y el proceso completo, enfocado a la comunicación de los resultados y las conclusiones, se presentan a la comunidad a través de diversos medios de comunicación científica.